Como le decía, estamos ahora y seguiremos con el tema de las misiones, porque un creyente que está aquí en la tierra está con la misión de Dios, está siendo parte de la misión de Dios. Y hoy vamos a compartir el tema que se llama Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, en Mateo 28, del 16 al 20. Pero antes de leerlo, yo quiero que, si quieres puedes ir buscándolo en la Biblia, yo quiero compartirte una historia que me llamó la atención acerca de la famosa batalla de Maratón. Han escuchado ustedes, ¿no?, que la maratón es una carrera que se corre, sobre todo es una carrera de mucho esfuerzo. Bueno, me llamó la atención la historia. ¿Por qué? Porque ¿de dónde viene esta carrera, esta tradición? Es un recordatorio de lo que fue la batalla de Maratón. Maratón era una ciudad de Grecia, y en el año 490 antes de Cristo, mira, chequea, el pueblo de Israel estaba en Babilonia todavía. Es cuando el rey Darío I, el rey medo-persa, Darío, tenía el dominio de la mayor parte del continente. Entonces este rey decide ir a hacerle la guerra a los griegos. ¿Y a dónde es donde él decide hacer esta batalla? En Maratón. El imperio medo-persa de Darío era un ejército fuerte, ¿no?, que había ganado muchas batallas, pero los griegos se organizaron de tal manera que terminaron ellos ganando esta batalla, ¿no? Fue una victoria, pero que nadie lo imaginaba, y que todos los historiadores dicen que a raíz de esta derrota es que el imperio medo-persa fue decayendo cada vez más, y más bien el griego fue floreciendo. Pero, ¿de dónde viene la historia? Resulta que los griegos, los que estaban en sus casas, las familias, estaban todos escondidos, porque pensaban de que Darío más bien iba a ganar la batalla, iba a vencer a su propio ejército, iban a arrasar con ellos. Y había un grupo todavía pequeño de soldados que por si acaso estaban esperando ahí para, si es que eran vencidos como todo el mundo creía, ¿no?, porque era el gran Darío primero, al menos para defender y para que escapen al menos las mujeres y los niños, ¿no?, y los hombres se quedan ahí peleando, ¿no? Pero ¿sabes lo que sucedió? Que esta victoria que nadie lo imaginó, ¿no?, fue algo que nadie sabía. Nadie sabía, y cuando de pronto el ejército griego venció a Darío, dijeron, tenemos que ir a anunciar esta victoria a las familias y al pequeño ejército que ha quedado. Entonces se levantó un héroe, Filípides, ese es el nombre. Filípides era un soldado, pero que le gustaba, ¿sabes qué?, las carreras. Y Filipe dice, yo voy a ir, pero tienes que llegar rápido para anunciar esto a las familias, porque en ese tiempo, hermanos, no había pues WhatsApp, no había Twitter, no había. Entonces, ahora, tú te imaginas, era un soldado, dicen que más o menos toda la armadura pesaba entre 20 y 25 kilos, y Filipe fue corriendo 245 kilómetros, pero no plano, sino de subidas y bajadas, 2 días corriendo para anunciar que habían vencido al gran Darío. Dice la leyenda, que parece que es historia, que cuando él llegó, dio la noticia y murió. Oh. Le hicieron una estatua, vamos a ver la estatua. Ahí está Filípides, ¿no? No sabemos si es verídico o es parte de la leyenda, pero esto me hacía pensar, mis queridos hermanos, nosotros también tenemos que anunciar la gran victoria. El Señor Jesucristo, con su muerte y su resurrección,
ha vencido el poder del pecado que nos tenía separados de Dios. Estas son las mejores noticias que la humanidad debe conocer. La iglesia tiene que dar a anunciar la victoria de Cristo para perdón y salvación eterna. Y en estos días hay muchos medios, ¿verdad? ¿Sí o no, hermanos? Hay muchos medios para hacerlo. Por lo tanto, acá tenemos la verdad principal. El Señor Jesucristo encomendó una gran misión a todos los creyentes, a ser discípulos de todas las naciones, anunciando su victoria en la cruz para salvación eterna a todo el que cree hasta que Él regrese. Y hermano, yo me imaginaba, siguiendo el relato, ¿no?, cómo estarían las personas esperando las noticias, ¿no?, pensando de que Darío iba a vencer, iba a arrasar con todo el ejército. Incluso dicen algunos de que ya dieron por derrotado el ejército y estaban escapándose, dejando sus casas, ¿no? Yo hacía el paralelo, decía, ¿cuántas personas toman decisiones terribles, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen la esperanza de perdón, no tienen paz. ¿Y a qué recurren? A medios trágicos, ¿no? Buscan algo que les dé un poco de alegría en su vida, hermano. Y nosotros tenemos que anunciar que Cristo es el camino, la verdad, ¿y qué? Y la vida. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias que este tema, una vez más, seas tú, Señor, hablando a nuestros corazones y tomando también, Señor, el centro de nuestra voluntad para que podamos, Señor, ser cristianos, testigos, Señor, que anunciemos tu verdad en donde estemos. En el nombre de Jesús, amén. Ahora sí, mis hermanos, les pido por favor que abran su Biblia en Mateo capítulo 28, versículo 16 al 20. Este pasaje lo vamos a estudiar este domingo y los otros 2 domingos también. Y dice así la palabra del Señor. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. El evangelista Mateo, el autor de este evangelio, termina de una manera, hermano, que es el anuncio que hace Mateo acerca de quién es Jesús. Mateo, un judío que esperaba la venida del Mesías, fue un publicano llamado Leví. Y cuando Jesús lo llamó, él creyó y obedeció. Y cuando nuestro Señor resucitó, Él escribió este evangelio. ¿Cuál es el primer capítulo de Mateo? Quizás tú te acordarás, la genealogía de Jesús. Porque Mateo quería que se afirmara que Jesús era el verdadero Mesías, rey prometido, descendiente del linaje de David y de Abraham. Capítulo 1. Mira cómo empieza, como poniendo las credenciales que todo judío esperaba del Mesías. Jesús es del linaje de David, del linaje real, descendiente del rey David. Así que ahí estaban las credenciales, digamos, humanas. Pero en el último capítulo, porque uno diría, ¿por qué no terminó todo el relato en la muerte y la resurrección, verdad? Porque eso es lo que el Señor Dios había hecho de manera soberana. Pero ahora, el capítulo 28, Mateo termina hablando del señorío de Cristo. Y en estos versículos que vamos a ir estudiando domingo a domingo, vemos que Mateo habla de 4 todas. Mira, el versículo 18. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra.
Versículo 19 que vamos a ver ahora. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. En el versículo 20, enseñándolos a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes, dice siempre, pero en el texto griego dice todos los días. ¿Okay? Y la Reina Valera está así, o sea, estaré con ustedes todos los días. La repetición de esta palabra todo o toda es porque Mateo está terminando este evangelio presentando a Jesús como el Rey y Señor de todo el universo, de todo lo creado. Por lo tanto, la misión se tiene que llevar a todas las naciones y enseñar a los nuevos creyentes, discípulos, todo lo que Jesús nos ha enseñado a nosotros y la promesa de que Él estará siempre, todos los días. Es una presentación real, divina. Y en el pasaje dice Jesús, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Aquí hay 4 verbos. El verbo principal, en donde la orden está puesta como punto central, es hagan discípulos. Es un verbo imperativo, hermano. Ese verbo es el verbo que está en modo de orden. La gran comisión, por lo tanto, como hemos ya enseñado aquí a la iglesia, es hacer discípulos. Los otros 3 verbos, vayan, enseñándoles, bautizándoles y enseñándoles, están en gerundio y están afectados por el verbo principal. Por eso es que muchas veces también se toma como si fuera una orden. Vayan, bauticen, enseñen. Pero el verbo principal es hagan discípulos. La gran comisión es hacer discípulos. Hermanos, cuando fuimos salvos del pecado, fue para anunciar las buenas nuevas de Jesús. El mundo necesita escuchar el evangelio de la salvación. El plan de Dios es que todos los pueblos lo conozcan por medio de Jesucristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia revela el plan de Dios, que todos los pueblos del mundo le conozcan para que lo adoren. Recuerda, el cumplimiento de la gran comisión es la adoración a nuestro Dios y Salvador. Y por eso Jesús dio esta gran comisión. No sabemos de dónde viene el nombre la gran comisión. No sabemos quién lo puso, pero sí sabemos que se conoce así porque fue el encargo de Jesús una vez resucitado y antes de ascender. Y este pasaje tiene su paralelo en Hechos 1:8. Acompáñame, por favor, a Hechos 1:8. La gran comisión está en los 4 evangelios y está en el libro de Hechos también. Acompáñame, mira, capítulo 1, versículo 4 hacia abajo, dice: una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Mira, hermano, acá está muy bien registrado, lamentablemente, cómo todavía tenemos que crecer y madurar en nuestra fe. Porque lo que los discípulos aquí preguntaron es lo que suele a veces pasar con muchos de los creyentes, ¿no?
El Señor ha resucitado, el Señor está con ellos, se ha aparecido, dice, durante 40 días. Y cuando están en un momento precioso de comunión, los discípulos le preguntan, Señor, ¿ya es el momento de que tú vas a venir y vas a establecer el reino de Dios? En otras palabras, están diciendo, Señor, llegó el momento de reinar, llegó el momento de disfrutar, llegó el momento, Señor, de descansar. Y el Señor le dice, no, todavía no es el momento. Todavía no es el momento, ¿no? No les toca a ustedes conocer el tiempo que solo mi Padre sabe. Versículo 8, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán ¿qué? Poder. Recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Mira que es la misma secuencia de lugares que vimos en Mateo 28. Entonces, hermano, aquí vemos cómo Hechos 1:8 se complementa muy bien con Mateo 28, 19 y 20. Porque el Señor está diciendo, hagan discípulos, vayan y sean testigos. El Espíritu Santo vendrá a sus vidas para darles el poder que se requiere. La bendición del Espíritu Santo, hermano, sí es el sello de propiedad de que somos del Señor, pero también es la fuente de poder, de donde nosotros somos capacitados y transformados para ser testigos y anunciar la victoria de Cristo en la cruz para salvación y perdón de pecados. Ahora, cuando vemos la palabra testigo en Hechos 1:8, vamos a ver qué significa testigo. Bueno, la palabra testigo en el Nuevo Testamento está 34 veces. 13 veces está en Hechos, para que vean la importancia que le da Lucas. Y el pastor Sugel Michelén anotó algo interesante, que testigo en hebreo, viene de una raíz que significa decir vez tras vez y que se aplicaba a cualquier cosa que servía como un recordatorio de algo. Por ejemplo, en el libro de Josué se habla de 3 tribus, la tribu de Gad, de Rubén y de Manasés, que cuando las tribus se separaron, entonces ellos hicieron algo, ellos hicieron un altar. Y dice la historia, podemos ver en Josué 22, versículos 26, 27 y 34, ¿ya? Puedes buscarlo en la Biblia, que las otras tribus pensaron que ellos estaban levantando altares a otros dioses. Entonces hubo ahí un problema, casi hay una guerra, ¿no? Entonces ellos van donde sus hermanos de la tribu de Gad, Rubén y Manasés a decirle, ¿por qué ustedes están adorando a otros dioses? Nos hemos enterado que han levantado un altar de piedra. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Mira, dice, por eso decidimos construir este altar, no como altar de holocaustos y sacrificios, sino como testimonio entre ustedes y nosotros, y entre las generaciones futuras de que también nosotros podemos servir al Señor y ofrecerle los distintos sacrificios en su santuario. Así en el futuro los descendientes de ustedes nunca podrán decirles a los nuestros, ustedes no tienen nada que ver con el Señor. Versículo 34. Y los rubenitas y los gaditas le dieron al altar el nombre ¿de qué? Testimonio, porque dijeron, entre nosotros servirá de testimonio de que el Señor es Dios. La palabra testigo, decía, tiene una raíz hebrea de algo que te recuerda, algo que te hace pensar en algo importante. Estas tribus, como estaban ya separándose, cada uno yendo a su tierra, decidieron levantar un altar de piedra, pero no era para adorar a otros dioses, sino dice, era un recordatorio. Era para que sus hijos, cuando ellos ya no estén, recuerden que hay un único Dios, el mismo Dios de las otras tribus, el Dios de Israel. Por lo tanto, hermanos, este altar servía como un testimonio
como un testigo del compromiso de este pueblo de no apartarse de su Dios. Vamos a aplicarlo ahora al creyente. El Señor dijo, van a ser ustedes mis testigos. Aplicándolo a un creyente, un testigo es una persona que vive de una forma tal que aquellos que están a su alrededor sean atraídos y a veces forzados a pensar acerca de Dios. Por ejemplo, a mí intencionalmente, cuando yo salgo con mi familia, bueno, ahorita mi familia somos 2 nomás, pero cuando estamos reunidos con mis hijos, con mi yerno, me acabo de dar cuenta que tengo un yerno, ya la familia está creciendo. Intencionalmente, ¿saben qué? Nos vamos, ¿no? Como muchos de nosotros, a los moles, ¿no? A un restaurante, nos tomamos de la mano. Los que han almorzado conmigo saben que tenemos esa, y oramos. Y yo me acuerdo que mis hijos decían, papá, qué roche. Papá, nada. Somos creyentes, somos hijos de Dios. Vamos a hacerlo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos dando testimonio. La gente, obviamente la gente de los costados solamente nos miraría, no sé, yo estoy cerrado, piña, porque cuando yo oro, a la hora de almorzar, ¿cuánto oro? Yo predico cuando oro. Entonces, amén, así es, hermano. Entonces, me acuerdo de todo, entonces, ahí estoy orando y el pollo se enfría, no me importa. Ahí. ¿Pero qué estoy dando? Testimonio. Ser testigo es vivir el evangelio. De tal manera que tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo se sienten atraídos hacia Dios. ¿Por qué haces eso? Otro ejemplo. Cuando tú, por ejemplo, planificas, no sé, un viaje, salir con tu familia, ¿no? ¿Tú le enseñas a tus hijos a orar? ¿Tú le enseñas a tus hijos a encomendar ese proyecto en las manos del Señor? ¿O simplemente dices, ya llegó la gratis, nos vamos, chicos, nos metan todo en la mochila, nos vamos? Entonces ellos dicen, mi papá es el héroe, mi mamá lo máximo. Dios nos pinta en su vida. Mira, en cosas así, cuando haces un presupuesto y separas tu diezmo, le estás enseñando a tus hijos ¿qué cosa? Que hay un Dios que provee. Cuando estás en problemas, hermano, cuando yo estoy en problemas, ¿no? Y tus hijos te ven orar, te ven ayunar. Papá, ¿qué estás haciendo? Estoy ayunando porque estamos pasando por una situación difícil. ¿Quieres ayunar con nosotros? ¿Estás dando qué? Testimonio. Hermano, esta tarea la cumplimos yendo por la vida, ¿no? Cuando el Señor dijo, vayan. Estamos a veces abrumados por los problemas y lo demás pueden pensar, lo demás que están alrededor tuyo dicen, ¿cómo vas a salir de este problema? Y tú decides buscar al Señor, orando, esperando que el Señor responda y envíe el maná, las bendiciones que necesitas. Entonces los demás que han visto esa búsqueda de Dios van a decir qué grandes cosas ha hecho el Señor, ¿no? O si te está yendo todo bien, te está yendo todo bien, tienes salud, ¿no? La cuenta del banco está gordita y tú decides separar y darle al Dios lo que corresponde. Tus hijos van a decir, ¿por qué haces eso? ¿Por qué haces eso? Y tú vas a decir, porque del Señor es todo. Lo hemos cantado, ¿no? Todo es tuyo y para ti, oh Señor, lo hemos cantado. Por eso, hermano, ¿estás siendo un fiel testigo de Dios con tu vida, con tus decisiones? Esto es más vivir el evangelio. El gran problema que hay, como dijimos también la semana pasada en el Congreso, ¿por qué falta pasión por las misiones? Porque falta pasión por Dios y su gloria, ¿no? Los creyentes de hoy, hablo en general, por favor, hablo en general, hablo como un observador de la iglesia cristiana en general, aquí y en otros lugares. Los creyentes de hoy están muy ensimismados en sus propias cosas, en sus propios sueños, en sus propios planes. Y no podemos impactar a una comunidad porque nosotros mismos
no hemos estado impactados por Dios, no nos asombramos de Dios, no le adoramos a Dios con pasión, con todo nuestro ser y con todos nuestros recursos. Y si nosotros mismos, hermanos, como decimos, no nos la creemos, menos los que no conocen al Señor. ¿Me entienden? R.C. Sproul, pastor que ya está en la presencia del Señor, justamente dijo esto: cuando existe una fuerte incredulidad, la visión, el fervor, la pasión y el compromiso de la iglesia por el evangelismo tiende a menguar. ¿Quién podría estar apasionado por instar a otras personas a creer en algo que él mismo no cree? ¿Te das cuenta? O sea, queremos que el evangelio corra, pero para eso tengo que ser yo impactado viviendo ese evangelio en mi familia, alrededor de los que me conocen, para que ellos vean cuánto es lo que el Señor, cuánto vale para mí, cuán apasionado estoy yo por Dios, que no me avergüenzo ni siquiera de orar en público, que no me avergüenzo de decir que soy cristiano. Y cuando los creyentes comienzan a dar testimonio de esa manera, el Señor hace la obra. ¿Cuántos le creen? El Señor hace la obra, hermano. Así que ese es el primer enfoque de ser testigos. Por eso dijimos la semana pasada que la falta de pasión por las misiones es la falta de pasión y adoración de Dios. Pero no debemos solo vivir el evangelio para que otros tengan presente a Dios, sino sobre todo que también debemos anunciarlo, proclamarlo. En una sola palabra tenemos que evangelizar. El evangelio es un mensaje, por lo tanto se tiene que proclamar. Se vive y se proclama. En 2 de Pedro 2:9, el apóstol Pedro escribió: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que proclamen o anuncien, como dice la Reina Valera. Y hermano, este mensaje es posible porque en Hechos 1:8 el Señor prometió que recibiríamos ¿qué? Poder. El Espíritu Santo viene a morar para darnos el poder. Y veamos dos pasajes rápidamente. En Mateo 10, versículos 19 y 20, y en Juan 14, 26 y 27. Jesús está hablando a sus discípulos acerca de la venida del Espíritu Santo. Y mira lo que dice en Mateo 10, 19 y 20. Pero cuando los arresten, no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. En ese momento, y está subrayado, se les dará lo que han de decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Poder. El Espíritu Santo hablará, te dará las palabras. Segundo pasaje, Juan 14, 26 y 27. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Mira, hermano, dos pasajes nomás suficientes para darnos cuenta. Ese poder del Espíritu Santo es para algo interno simplemente. No, algo pasa. Algo pasa. El Señor quiere que yo sea su testigo, quiere que yo viva y que anuncie el evangelio. Y Él sabe que nosotros somos por naturaleza tímidos, somos quizás no tan aptos para una misión tan grande. Entonces nos ha dado su Espíritu, el Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad vive en ti. Y Él nos hace recordar la palabra de Dios que leemos día a día. Él nos enseña a entender esos versículos que hablan de Cristo, de la obra. Y Él va a hacernos decir justamente lo que la palabra dice para que sea el evangelio. La semilla, acuérdate que vimos el día sábado, la semilla que es sembrada en los corazones. Es la palabra, la palabra, la palabra. Entonces,
algunos dicen, pero pastor, yo cuando quiero invitar a alguien, solo para invitar, ni siquiera para predicar el evangelio, ¿no? Se me traba la lengua, pastor. ¿Qué está pasando? ¿Estás viviendo la llenura del Espíritu? ¿Has pedido la llenura del Espíritu? ¿Estás viviendo en esa plenitud, andando en el Espíritu? Mis hermanos, el poder del Espíritu Santo, lo digo con mucho respeto porque yo soy el primero que tengo que confrontarme, no va a actuar en cristianos indisciplinados, distraídos en las cosas temporales. Se manifiesta en aquellos que pasan tiempo estudiando y memorizando las verdades del Evangelio y viven cada día en la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a hacer recordar. No es que Él va a poner la palabra que tú nunca leíste, no, Él va a hacer recordarte lo que has leído, lo que tú has meditado, separando tu tiempo para disfrutar tu comunión con Dios. Esa palabra, esa verdad del Evangelio, debes memorizarla, aprenderlo para ti mismo, para tu propia identidad, para tu propio crecimiento. Y cuando llegue el momento, orando siempre en la llenura del Espíritu Santo, tú vas a dar esa palabra y el Señor se encargará, porque de Él es la salvación. Amén. Yo recuerdo, hermano, lo digo como un testimonio, cuando estábamos en Lima, y mi esposo y yo cuando nos conocimos salíamos a repartir folletos y a evangelizar. ¿Te acuerdas, Adita? Salíamos a evangelizar ahí. Ahí ella hizo que yo me enamorara más de ella. Y siempre estábamos con nuestros folletitos repartiendo. Un día saliendo de la iglesia, estaba en el bus y vi a un joven y su cara me decía que estaba pasando por un problema. Entonces me puse a orar, porque tienes que orar. Señor, ayúdame. Tú me estás mostrando aquí a alguien que necesita escuchar tu palabra. Mira cómo hace el Señor las cosas, porque Él estaba sentado, yo estaba parado, pero yo lo veía. Y de pronto la persona al lado se paró y se fue. Ese es de Dios. No, cuando Dios ve que tú estás dispuesto, Dios pone la circunstancia, por si acaso. Cuando Dios ve tu corazón que quiere obedecer, Dios va a abrir las puertas. ¡Pum! Me senté al toque. Le hablé del Evangelio. Era un joven de más o menos 19 años, estaba en la universidad estudiando en Lima. Recibió a Cristo. ¿Tú te imaginas la gente mirando y qué están haciendo esto? Yo lo abracé, ¿no? Recibió a Cristo en ese momento. Y yo creo que fue una conversión completamente preparada por el Señor. Pasó aproximadamente 2 o 3 meses y una hermana de la iglesia que venía de Venezuela me dijo que su hermano había recibido en Cristo con un creyente en un bus. Esta hermana llegó a nuestra iglesia. Yo no sabía que eran parientes, pero que lamentablemente al mes de que él había recibido a Cristo, ese muchacho murió. Yo me quedé impactado. Irene se llama nuestra hermana. Y yo me acerqué a Irene y le dije, Irene, ¿tu hermano se llama así? Sí. Y me dijo, tú le compartiste el Evangelio, porque me dijo tu nombre, porque mi nombre es único, pues. Único y exclusivo. ¿No? Búscate tu Arcadio en todo el Perú. Si no lo hay, ya sabes por qué. Hermano, yo lloraba. Yo lloraba. Yo sé que el Señor puede usar otros medios, pero yo me gozaba de haber sido sensible. Hermano, el Evangelio es un anuncio que tenemos que proclamarlo. Pero no lo vas a lograr si solamente estás distraído en las cosas temporales, en el internet. No, tienes que pasar tiempo con el Señor, con su palabra, aprendiendo los versículos que te pueden ayudar para poder presentar. Ya la semana pasada hemos visto una manera muy sencilla. Dios salva pecadores. Dios salva pecadores. El pastor C lo dijo, yo lo dije en la Santa Cena. Y yo quiero compartir la historia de los primeros 3 siglos de cristianismo.
Los primeros 3 siglos, hasta el siglo IV, hubieron, ¿sabes cuántas? 10 persecuciones. 10 persecuciones. Cada emperador romano superaba la maldad del anterior. Y hay cristianos que han dejado relatos como Justino Mártir, como Eusebio y Tertuliano, y te quiero leer algunas porciones de sus escritos de lo que significaba ser un cristiano testigo. Porque la palabra testigo en el griego es martus, de donde viene la palabra mártir. Y ser un cristiano testigo era ser un mártir. Dice Justino Mártir, uno de estos que también murió por causa de ser cristiano. Porque es manifiesto que decapitados, crucificados, lanzados a las fieras, encadenados, abrazados y en toda otra suerte de tortura, no renunciamos a nuestra profesión de fe, sino que cuanto más pasan tales cosas, tanto más hacen que muchos otros pasen a ser creyentes. Justino Mártir. Otro historiador. Cada cristiano ha sido arrojado fuera, no solo de su propiedad, sino hasta del mundo entero, pues ustedes no permiten que ningún cristiano viva. Esto lo dice Tertuliano. Las terribles condiciones bajo las que subsistían los cristianos, muerte y tortura, eran posibilidades siempre presentes. Y esto lo dice Eusebio. Una gran muchedumbre fue ejecutada en Nicodemia, junto con su obispo, o sea, toda la iglesia más el pastor. Antimus se llamaba el obispo. Unos perecieron a espada, otros en el fuego, y otros fueron ahogados. En Egipto, miles de hombres, mujeres y niños, desdeñando esta vida, soportaron diversas formas de muerte. Mientras más morían, sacrificando su vida, el cristianismo se propagaba más y más y más y más. ¿Cómo es que se desata el poder de un cristiano? Cuando está bajo prueba. Cuando está bajo prueba. Las persecuciones, los problemas, las injusticias, las tragedias, todo esto no destruye la fe de los verdaderos cristianos, sino que lo purifican y lo consagran más y más para la causa de Cristo, ser sus testigos fieles. Mateo 28 y Hechos 1 nos advierten de pensar que el fin de ser cristiano es venir a la iglesia para adorar a Dios, diezmar, servir o aprender la palabra de Dios. No es el fin. Es la manera que expresamos nuestra devoción a Dios, pero nos estamos entrenando para cumplir la gran comisión. Nuestra misión como testigos del Señor está afuera de la iglesia, es afuera donde tú y yo debemos predicar el evangelio, para que nuestra familia, amigos y vecinos crean, se arrepientan y entreguen sus vidas a Jesús y empecemos a discipularlos para que crezcan como seguidores y adoradores de Dios. Amén. Es afuera. Y no te vas a enfrentar a un león afuera, ni a una espada que te está esperando como los primeros cristianos. Vas a tener que prepararte en oración con la palabra y dar testimonio. Y en segundo lugar, hermanos, vayan y hagan discípulos. Es el plan de Dios para las naciones. En Mateo 10:5, cuando Jesús está con sus 12 apóstoles, los envía a predicar. Y Jesús les da una orden, le dice que no salgan de Israel. En Mateo 10:5 dice, Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones. No vayan entre los gentiles, ni entren en ningún pueblo de los samaritanos. Jesús, cuando estuvo entrenando, discipulando a sus apóstoles, les dijo, solo vayan dentro de los límites de Israel. Y cuando en otra oportunidad una mujer cananea se le acercó, cananea, que no era de Israel, se le acercó para pedirle por favor que sanara a su hija, él le respondió que he sido enviado a las ovejas perdidas de Israel, Mateo 15:24. Entonces,
Estas indicaciones parecieran que Jesús solamente pensaba en Israel, solo pensaba en los límites de Israel. Pero mi hermano, Jesús está cumpliendo el plan del Padre. Y así como el Padre había escogido a Israel como su pueblo, y de Israel, dijo Jesús en Juan 4, saldría la salvación. Jesús estaba preparando a sus discípulos para que primero anunciaran en su tierra, en su ciudad natal, pero luego, cumpliendo con el propósito de Dios de ser luz de las naciones, los envía a todo lugar de la tierra. Y eso lo estamos viendo también en el libro de Hechos. Los apóstoles empezaron a cumplir la gran comisión. En Hechos 1:8 hemos visto, me seréis testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso es lo que se ve en el desarrollo del libro de Hechos. Del capítulo 1 al capítulo 7, ellos evangelizan Jerusalén. Del capítulo 8 al capítulo 12, el Espíritu Santo extiende el evangelio por toda Judea y toda Samaria. Están siguiendo la indicación del Señor. Y del capítulo 13 de Hechos hasta el 28, el evangelio llega hasta lo último de la tierra. La gran comisión es predicar el evangelio en Jerusalén, que es nuestra familia, nuestro entorno más cercano, amigos, trabajos, la ciudad en que vivimos, Arequipa. Esta es nuestra Jerusalén, todo el departamento de Arequipa, Jerusalén. Judea es nuestro país, Perú. Tenemos que predicar también en todo el Perú. Es el lugar que Dios nos ha dado, tenemos el mismo idioma. Prácticamente las culturas son las mismas, con algunos matices. Samaria son los países vecinos, los más cercanos a Perú, ¿no? Samaria ya era otra cultura, pero era vecina a Judea. Entonces Samaria son los países del norte, los países del sur, los países del este. Y todas las naciones, hermanos, son todas las naciones. Los 195 países que existen en el mundo. Cuando nuestro Señor Jesucristo dio esta indicación, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, tenemos que entender cómo podemos cumplir. ¿Todos vamos a ir, hermanos? ¿Todos vamos a salir? ¿Sí? No, no todos. El Señor llama solo a algunos en su soberanía. Y quiero que veamos este pasaje de Filipenses 1, 3 al 5 para entender cómo todos podemos cumplir la gran comisión de llevar a todas las naciones dentro de lo que la Biblia nos enseña, que es la manera que lo hicieron también los primeros creyentes. Filipenses 1, 3 al 5. El apóstol Pablo dice, doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones por todos ustedes, siempre oro con alegría, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. El apóstol Pablo está diciendo que la gran comisión, él era el enviado, pero había otros que participaban, que colaboraban con él. Y así también ellos eran parte. Estaban obedeciendo por amor al Señor el propósito por el cual el Señor les había salvado. Así que vamos a ver las tres maneras que participamos. No todos vamos a salir. El apóstol Pablo fue escogido por Dios. Número 1, orando. Participamos de la obra misionera orando por los misioneros que predican en otros lugares y países, por las personas que no conocen el Evangelio, para que se arrepientan y se conviertan a Cristo Jesús. En Efesios 6, versículos 19 y 20, el apóstol Pablo justamente habla de que él necesita oración. Mira, dice, oren también por mí, para que cuando hable, Dios me dé, ¿qué cosa? Las palabras. Ahora, Pablo, hermano, Pablo, el gran predicador, el gran misionero, el gran instrumento de Dios, ¿qué estaba diciendo? Por favor, necesito que oren porque yo quiero que el Espíritu Santo me dé las palabras. ¿Cuánto más nosotros, hermano? ¿Cuánto más nosotros?
Que Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Mis hermanos, esta semana, este jueves que pasó en la reunión de oración, que siempre tú tienes un lugar, siempre vas a tener ahí un lugar esperándote. La hermana Antonella nos pasó unos motivos de oración que de verdad nos hizo ver cuánta necesidad hay. Oramos, por ejemplo, por una familia de Somalia. Oramos por niñas que ella ha conocido, niñitas. Ya las han comprometido con hombres mayores para que sean sus esposas. Es parte de la cultura. Es parte de la cultura. Cuando oramos, hermanos, podemos llegar a muchas naciones, interceder por los siervos que ministran en esos lugares no alcanzados. La oración traspasa fronteras de idiomas, culturas y distancia. Por eso, orando, tú ya estás participando de la obra del Evangelio. Segundo, ofrendando. Participamos de la obra misionera ofrendando nuestros recursos para sostener a los misioneros y a las nuevas obras que predican el Evangelio. Filipenses 4, 14 al 16. El apóstol Pablo sigue reconociendo esta ayuda que le daban las iglesias. Dice, sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. Las ofrendas misioneras, como el desafío que hoy día hemos recordado y estamos orando para que el Señor responda y mueva corazones, son necesarias para el sostenimiento de quienes dejan su tierra, su trabajo, su seguridad económica para responder al llamado de Dios. Dios promete a quienes participan de la obra misionera con sus recursos que Él suplirá todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. ¿Cuántos le creen? Ese es Efesios 4:19. Intencionalmente no lo puse ahí, porque no quiero que haya un interés extra. Número 3, participamos de la obra misionera enviando misioneros, pastores, líderes, plantadores de iglesia, llamados y capacitados por el Espíritu Santo para predicar el Evangelio a otros lugares dentro y fuera de nuestro país. En Romanos 14 y 15, el apóstol Pablo dice, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Ahí está, ahí empieza la cadena. Hay una iglesia que envía, y ese que envía predica, los demás oyen y el Señor toca sus corazones. Así está escrito. Qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Por lo tanto, hermano, en la sabiduría de Dios, no todos vamos a ir. Él escoge a algunos por gracia, no son méritos personales, sencillamente la soberanía de Dios. Pero todos podemos participar de la gran comisión. Cuando el Señor dice vayan, significa salir de tu rutina y empezar a vivir el Evangelio para que otros vean que hay un Dios al cual tú le has entregado tu vida. Salir, hablar, anunciar, participar. Quiero terminar citando al pastor John Piper. El pastor John Piper es un apasionado. Si usted cree que yo soy apasionado, yo le diría, yo soy un pedacito de hielo. Pastor Piper ama las misiones de una manera tremenda. A mí me inspira mucho. Y yo creo que lo que él dijo en este libro
que esta semana estaba avanzando, es muy pertinente para terminar el tema de hoy. Él dice, cuando se trata de las misiones mundiales, hay solo 3 clases de cristianos: los apasionados por salir a la misión, los apasionados por participar de la misión y los desobedientes. No hay más. Hay algunos que aman tanto a Dios porque cambió su vida, porque Cristo le salvó de sus pecados, le lavó de sus pecados, le dio gozo, esperanza, que no lo dudan, salen y están hablando de su Cristo y están discipulando a su familia en Jerusalén, a sus amigos. Hay otros que dicen, yo no puedo, quizás, no puedo salir, yo me gustaría, pero sí puedo participar, apasionados, orando, ofrendando. Yo no quiero que ese tercer grupo te identifique a ti. Mi oración, no, yo decía, Señor, amo tanto esta iglesia que no quiero que nadie esté en ese tercer grupo. ¿Sabes por qué? Porque te estás perdiendo el propósito principal de tu vida. Si no estás en misión, no estás en la voluntad del Señor. Y me entiendes que estar en misión no es salir. Ya sabes que puedes participar orando, ofrendando o enviando como iglesia. Yo quiero que hoy día recibas algo especial. Mis hermanos anfitriones, por favor, te vamos a dar 2 folletos. 2 folletos muy sencillos. Ahora tú lo vas a recibir. Lo lees, creo, en 2 minutos. 2 folletos por persona. Vas a recibir 2 folletos que hemos buscado, hermano. Hemos buscado en toda Arequipa y hemos buscado en Lima. Te comparto. Hemos conseguido algo muy sencillo. Estos 2 folletos nos hablan primeramente del amor de Dios y también nos lleva a buscar el perdón de nuestros pecados en Cristo Jesús. Fíjate que nosotros hemos visto que mejor vamos a hacer nuestra propia folletería, pero va a tomar un poquito de tiempo. Queremos tener un folleto hecho aquí en nuestra iglesia, que nos permita presentar el Evangelio. Mientras tanto, nos vamos entrenando, hermanos, ya nos vamos entrenando. Y en este entrenamiento te estamos dando 2 folletos, pero escúchame, hermano, no son marcadores. No es para que lo guardes en tu Biblia, es para que lo repartas esta semana. En el nombre del Señor, yo te estoy invitando a que estos 2 folletos, tú léelo primero y se lo puedas entregar a alguien que tú crees que necesita pensar, ser atraído en Dios. Estos 2 folletos puede ser para ti la oportunidad de iniciar un diálogo o de cerrar, quizás, si lo puedes presentar con tus propias palabras y lo cierras entregando ese folleto. Pero como iglesia no queremos solamente ser oidores, queremos ser hacedores de la palabra de Dios. Amén. Por eso ahora tienes 2 folletos que te recuerdan tu misión. Hermano, estamos en misión. Dile a tu hermano, estamos en misión, porque no quiero que nadie se vaya dudando. Estamos en misión. El Señor nos muestra su propósito y ahora tienes estos volantes para compartir. Yo te invito en el nombre del Señor a unirte a nosotros, a esparcir la supremacía de Dios en todas las cosas, para el gozo de todos los pueblos a través de Jesucristo. Amén. Ponte de pie, por favor, vamos a orar.